Buenas tardes chicos, hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el esqueleto de la cabeza. Vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con los diferentes huesos del cráneo, ¿sí? Cómo se forman algunos orificios, qué estructuras pasan por esos orificios. Y antes de comenzar les quería comentar que la clase simplemente es una guía, ustedes ya lo saben, luego tienen que ir a profundizar, es decir que la clase no suplanta la profundidad que ustedes le pueden dar de alguna manera en el ámbito privado ahí dentro de sus casas, de cómo pueden ir desarrollando las clases, ¿sí? Simplemente lo tienen como una guía para que ustedes luego lo vayan y lo profundicen. Son temas que son bastante largos, así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Entonces vamos a hablar un poco acerca del esqueleto de la cabeza. Vamos a tener en cuenta que está formado por lo que sería el esqueleto de la cabeza. Cuando hablamos de esqueleto de la cabeza hablamos de esqueleto del cráneo y el esqueleto de la cara. El esqueleto del cráneo está formado por 8 huesos. Vamos a tener huesos que son pares, huesos que son impares. Lo mismo sucede con el esqueleto correspondiente al macizo facial o cara. Entonces fíjense acá ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de esqueleto del cráneo y decíamos recién que estábamos hablando de 8 huesos, ¿sí? Tenemos 2 huesos que son pares, que van a ser el temporal y los parietales, y después vamos a tener huesos que son impares como el hueso frontal, como el hueso occipital, el etmoides y el efenoides, ¿sí? Con respecto a los huesos de la cara, si bien hoy vamos a hablar principalmente de huesos del cráneo, luego vamos a hacer una clase particular de lo que sería huesos de la cara, tenemos que tener en cuenta que tenemos al único hueso impar, que es el vómer. Ustedes me pueden decir la mandíbula, y sí, la mandíbula es un hueso de la cara, independientemente que algunos autores toman como huesos de la cara a todos estos que están aquí, incluido el vómer, ¿sí? Y lo toma a lo que sería la mandíbula por separado, a este hueso que estaría aquí, a ese hueso lo tomarían como separado, pero bueno, uno no se puede graficar de alguna manera lo que sería una cara sin mandíbula. Entonces, simplemente le quería hacer esa aclaración cuando hablo de que el único hueso impar es el vómer, también lo tenemos que agregar ya a la mandíbula, ¿bien? Entonces fíjense, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del esqueleto de la cabeza. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la cabeza en conjunto y por una parte tenemos que dividir todo lo que es el macizo facial, ¿sí? De lo que es el cráneo en conjunto. Entonces cuando nosotros hablamos de el cráneo, ¿sí? Tenemos que diferenciar la porción que corresponde al endocráneo de la porción que corresponde al exocráneo. Y cuando hablamos de esqueleto de la cabeza, tenemos que diferenciar lo que sería el equivalente a neurocráneo, que estamos hablando de la bóveda craneal propiamente dicha, y lo que sería el esplagno-cráneo, por así decirlo, esplagno-cara que le llaman, en relación con lo que serían diferentes estructuras desde el punto de vista de órganos, como por ejemplo glándulas salivales, desde el punto de vista de lo que serían el aparato visual, órganos relacionados a lo que serían la cavidad bucal. Entonces tenemos que tener en cuenta esa diferenciación. Entonces fíjense, ahí nosotros tenemos un corte en sagital, vamos a ver los diferentes huesos que fuimos nombrando, relacionándolo con lo que sería el cráneo. Vamos a tener aquí pintado de celeste lo que sería el frontal, por detrás y por arriba vamos a tener el hueso parietal, que es un hueso par, acuérdense, el frontal no, más por debajo y por detrás vamos a tener al hueso, en este caso esfenoides, por delante del esfenoides, ¿sí? Vamos a tener al hueso etmoides, que aquí está pintado de gris, el esfenoide está pintado en este caso de amarillo. Por detrás vamos a tener al temporal, por detrás del esfenoides, que está pintado de rosa, y aquí pintado nuevamente de celeste lo vamos a tener a lo que sería el hueso occipital. Bien, en este caso vamos a trazar una serie de líneas. Esta es la línea de Frankfurt. No tiene, por así decirlo, mucha importancia. Generalmente la utilizan más los odontólogos, pero yo les marco por las dudas de que ustedes lo lean en algún punto. Esta línea que está aquí, que corresponde al ángulo esfenoidal o ángulo de Virchow, sí tiene mayor importancia. Empieza aquí a nivel de lo que sería la espina nasal, termina a nivel de lo que sería el agujero occipital, trazando una línea, en este caso prácticamente horizontal, que recorre todo lo que sería la lámina horizontal, en este caso lo que es el hueso etmoides. En este punto llegamos hasta lo que sería el cuerpo del efenoide, aquí tenemos la silla turca, y se traza una línea oblicua que involucre lo que sería
la lámina cuadrilátera al efenoides y esta porción correspondiente al occipital. Todo lo que se encuentra hacia arriba, ¿sí?, corresponde al endocráneo, y todo lo que se encontraría por debajo, toda esta estructura correspondería a lo que sería el exocráneo. Esto es lo que se conoce como ángulo efenoidal o de Virchow-Welker. Aquí vamos a empezar a desarrollar un poquito acerca del hueso frontal. Esta es una imagen, una visión, por así decirlo, anterior de lo que sería este hueso frontal, y primero tenemos que diferenciar por una parte esta porción que está aquí, que corresponde a la porción vertical de lo que sería el frontal, y esta otra porción aquí que corresponde a la porción horizontal. En esta imagen no se aprecia bien, pero después en otra imagen vamos a ver de mejor manera lo que sería la porción horizontal de lo que sería el hueso frontal. ¿Qué vamos a tener acá? Fíjense ustedes, vamos a tener una serie de salientes, aquí se denota aproximadamente en este punto del lado izquierdo, este punto del lado derecho, y que corresponde a las prominencias que corresponden a los arcos superciliares. Por debajo de los arcos superciliares voy a tener el contorno de lo que sería, en este caso, la cavidad orbitaria del lado derecho, el contorno de lo que sería la cavidad orbitaria del lado izquierdo, y aquí voy a tener esta pequeña escotadura que se denomina escotadura nasal, y por debajo vamos a tener la espina nasal. Si nosotros trazáramos una línea que uniera de alguna manera esta escotadura nasal con el reborde superior del arco orbitario, tendríamos una línea denominada naso-orbitaria en este punto. Bien, superiormente a lo que serían los arcos superciliares vamos a tener las apófisis frontales, ¿sí?, las tuberosidades frontales que le llaman, o tubérculos frontales, ¿sí?, hacia ambos lados. Por fuera voy a tener que cada uno de estos arcos, mejor dicho, cada uno de estos rebordes orbitarios terminan en unas apófisis. Esta apófisis, como dice el nombre, es la apófisis orbitaria lateral. Voy a tener otra apófisis orbitaria que va a ser la medial. Aquí tengo la otra lateral, la del lado contrario, y voy a tener la apófisis medial de ambos lados. Fíjense, a estas apófisis, que son las apófisis frontales, a la apófisis lateral y a la apófisis medial, la puedo encontrar con el nombre de apófisis cigomática porque se articula con el hueso cigomático. A esta apófisis que estaría aquí, que es la apófisis orbitaria medial en este caso, acá hay un error de tipeo, también se las conocerían como apófisis nasales porque están relacionadas con lo que sería el hueso nasal. Entonces, repasando, tenemos lo que sería la porción orbitaria del hueso frontal, que corresponde a la parte horizontal. Vamos a tener el reborde superior de lo que sería la base de la cavidad orbitaria. Vamos a tener este pequeño orificio que no le nombré, que es el orificio supraorbitario para el nervio supraorbitario. Vamos a tener por encima lo que serían los arcos superciliares. Más por arriba voy a tener las protuberancias frontales hacia ambos lados, o tubérculos frontales. Por debajo y por fuera voy a tener la línea, esta que ustedes ven aquí y que ven desde este otro punto, que es la línea temporal del hueso frontal. Voy a tener la apófisis orbitaria lateral o cigomática, orbitaria medial o nasal de ambos lados. La espina nasal bien en lo que sería la región media. Ahí estamos graficando el agujero supraorbitario, la espina nasal, y por último esta pequeña sutura que apenas es perceptible aquí en la imagen, que corresponde a la sutura metópica. Por encima de la sutura metópica encontraríamos la porción que se conoce como glabela de lo que sería el hueso frontal. Aquí vemos la porción horizontal del frontal. En esta porción podemos apreciar bien lo que sería la fosa orbitaria en este punto. La fosa orbitaria en este punto correspondiente al hueso frontal, porque tenemos que recordar que cuando hablamos de cavidad orbitaria, propiamente dicha, son varios los huesos que la forman el efenoide, la forma el etmoide, el palatino, la forma el hueso nasal, el unguis, la forma el hueso cigomático y la forma del hueso maxilar. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de la porción orbitaria de lo que sería el hueso frontal, también conocido como fosa del frontal. Esta fosita que nosotros encontramos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se denomina fosita troclear, donde se va a insertar la polea de un músculo que le dejo la incógnita. Es un músculo que le dejo la incógnita para que ustedes lo busquen a ese músculo que se inserta ahí por intermedio de una pequeña poleita. Entonces, fíjense,
ahí tenemos la fosita troclear, ¿sí? Ahí tenemos la fosita troclear, del lado contrario. Aquí tenemos la fosa lagrimal. La fosa lagrimal se encuentra lateralmente en lo que sería la cavidad orbitaria, ¿sí? Y lo vamos a tener también del lado izquierdo. Ahí se va a alojar la glándula lagrimal. Y por último vamos a tener en este punto, que corresponde a las semiceldillas frontales. Estas son las semiceldillas frontales. Esta es la escotadura etmoidal, donde se va a ir a encastrar el etmoides cuando se articula con el frontal. Y vamos a tener un conducto etmoidal anterior y vamos a tener aquí por detrás el conducto etmoidal posterior en este punto. Este conducto que se contrapone a otro conducto que presenta el etmoides, que después lo vamos a ver, va a formar, en realidad aquí sería un canal que cuando se contrapone a lo que sería el canal que presenta etmoidal anterior y posterior, el hueso etmoide, forman un conducto. Entonces, cuando hablamos de los conductos, los agujeros etmoidales son agujeros falsos, por así decirlo. No pertenecen a un único hueso, sino que se forman por escotaduras que presentan huesos que al articularse forman ese conducto. Por este conducto etmoidal anterior va a pasar lo que sería la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno, ¿sí? Y por este conducto etmoidal posterior va a pasar la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. Bien, ahí tenemos lo que sería la escotadura. Por una parte, la escotadura correspondiente aquí no tiene la referencia, pero es la escotadura etmoidal del hueso frontal. Y aquí por arriba se denota en este punto, en este quizás no se nota tanto, en este punto derecho se denota lo que sería el conducto nasolagrimal, que después vamos a ver dónde desemboca cuando veamos cavidades comunes de cráneo y cara. Bien, aquí lo vemos al frontal desde una visión posterior, valga la redundancia, desde el punto de vista del endocráneo, y va a sobresalir este punto. Fíjense ustedes aquí, va a sobresalir la cresta del frontal, ¿sí? Aquí se va a insertar la hoz del cerebro, una estructura que me divide el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Acá aparecería un seno, el canal del seno. En realidad en el hueso aparece el canal del seno, que después cuando veamos la parte de vascularización desde el punto de vista venoso vamos a saber a qué se refiere cuando hablamos de senos sagital, de senos rectos, de senos sigmoides, de senos cavernosos, etc. Entonces fíjense, tenemos la cresta del frontal. Aquí no se denota bien, pero es un canal, es decir, que los bordes, tanto derecho como izquierdo, está más elevado y genera un surco en el medio para el seno sagital. Por debajo de lo que sería la cresta del frontal vamos a tener lo que sería el agujero ciego y vamos a tener también lo que sería la apófisis crista galli ya por detrás perteneciente al hueso etmoides, donde también se va a insertar la hoz del cerebro. Si nosotros vemos aquí, a ver, creo que tenía una imagen un poco mejor aquí, fíjense ustedes, en este punto, aquí tengo la cresta del frontal, aquí tengo el agujero ciego, la apófisis crista galli, y esto corresponde al techo de las órbitas. Esta es la porción horizontal de lo que sería el hueso frontal. Y fíjense cómo tengo pequeñas crestas, ¿sí? Pequeñas crestas que aquí la marcamos, que son las eminencias mamilares, y entre cresta y cresta estas depresiones que se denominan impresiones digitales. Cuando uno vea el cerebro, la configuración externa va a haber surcos, va a ver que los surcos separan giros o circunvoluciones y justamente estas crestas mamilares están relacionadas con esos surcos y estas impresiones digitales van a estar relacionadas con los giros o circunvoluciones que me separa cada uno de esos surcos. Bien, ahí solo marcamos lo que sería el agujero ciego, tenemos de nuevo la apófisis crista galli y hacia ambos lados podemos ver lo que sería la hendidura etmoidal con lo que sería la lámina cribosa del etmoides, que es la porción horizontal correspondiente al etmoides, y decir criboso es hablar de que se encuentra lleno de agujeros, ¿sí? Bueno, continuamos con esto.